Ven, tómanos en esta mañana, Señor, y permítanos disfrutar de los manjares espirituales que tiene para nosotros, Señor. Que nuestro espíritu sea sensible a esa presencia y se una, Padre, con tu Espíritu Santo, Señor, y todos juntos podamos ver tus maravillas y estar a la expectativa de lo que tú vas a hacer en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, en nuestros hijos, en nuestras hijas. Sé tú nuestro abogado, Señor, quien pelea nuestras batallas, Señor, y das victoria a tu pueblo, Señor, porque poderoso es para hacer todas las cosas, Padre. Yo te exalto, yo te bendigo, yo te doy gracias por tu amor inagotable, por tu paz maravillosa, Señor, porque nos permite, Señor, el disfrutar cada instante, Señor, de tu amor, de tu gracia infinita y de tu poder maravilloso. Háblanos también con tu palabra, Señor. Yo sé que te has encargado, Señor, de cada uno de las peticiones que tus hijas y tus hijos están compartiendo y algo otro, Señor, que tenemos delante de ti, Padre. Pues nos aferramos a lo que dice tu palabra, Señor, que tú conoces desde lejos lo que hay en nuestro corazón, Señor, y que estás presto, Señor, para liberarnos, para sanarnos, para ayudarnos. Descansamos en esa promesa, Señor, pero sobre todo lo que más necesitamos en este día, Señor, es tu compañía, es tu presencia, Señor. En la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, es ser dirigidos por ti, oh Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Dios, mi Rey, porque eres maravilloso, porque nos has dado vida y nos das esta oportunidad de estar juntos, Señor, para ser enseñados por ti, Padre, para ser llevados por ti, Padre, para que en medio de todas las cosas, Señor, tu gloria, tu poder se haga manifiesta en nosotros. Muchas gracias, Señor. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está con nosotros. Descanse en esas promesas de Dios porque es lo único que podemos aferrarnos y al Señor. Hay cosas que yo no puedo hacer, pero yo sé que en ese poder, en esa bondad, en esa misericordia tuya, nos vamos a sostener y vamos a poder disfrutar de ese amor inagotable que viene de ti. Quiero, quiero seguir compartiendo el tema que hemos venido trayendo en esta semana. Sobre todo en estos días donde hemos podido compartir contigo, de poder tener la confianza y sobre todo que en medio de los problemas y las dificultades tener la sensibilidad de ver la mano de Dios actuando, pero también reconocer las oportunidades cuando estamos pasando por diferentes problemas. Y hemos estado meditando y posiblemente el domingo inclusive compartir la palabra, vamos a seguir hablando de este pasaje que está en Mateo capítulo 18, versículo 22 en adelante allí se está narrando la forma como Jesús anda sobre el mar cuando los discípulos están en dificultades tremendas. Y voy a leer en el capítulo 14 para que las personas que no nos han escuchado en los devocionales anteriores podamos ubicarnos, porque Jesús acaba de hacer un milagro sobrenatural de alimentación, que inclusive para nosotros, si nos detuviéramos en esa parte, el único que conoce nuestras necesidades, el único que puede multiplicar todo lo que tenemos es Dios. Ya hay una semilla, pero esa semilla hay que bendecirla en el nombre de Jesús, tal como hizo con el pan, tal como hizo con los peces. Oró por ellos y alimentó más de 5,000 personas. Era lo único que había. Así es de que no es la cantidad, es la presencia de Dios la que nos sostiene, la que nos ayuda y la que nos levanta en cualquier situación que tenemos. Luego hay algo que Dios quiere enseñarle a los discípulos, a sus 12 que caminaban con él, su equipo de trabajo, lo voy a llamar así, de esta manera, los que estaban siendo entrenados, porque Él les dice que vayan adelante al otro lado, mientras Él despide a la multitud. Dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de la otra ribera, en tanto que Él despedía a la multitud. Dice, y despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, les dieron miedo, diciendo, un fantasma. Y dieron voces diciendo, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Es interesante porque este pasaje nos enseña cómo en medio de las dificultades, en medio de las luchas, podemos invocar ese nombre del Señor y pedirle que nos ayude. Y yo sé que si controlamos nuestras emociones, si tratamos de descubrir y es una de las preguntas que normalmente nos hacemos nosotros cuando estamos en dificultades, Señor, ¿dónde estás tú en medio de estas tormentas? Señor, ¿dónde estás tú en medio de esta enfermedad? ¿Dónde estás tú en medio de esta escasez? Señor, por donde quiera que trato de moverme, Señor, hay obstáculos. Y son procesos que pasamos en nuestra vida, pero también si miramos en un contexto general por este pasaje y por muchos otros pasajes de la Biblia, nos vamos a dar cuenta, y lo dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, pero también dice, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Una de las condiciones es que amemos a Dios, que estemos a la expectativa de lo que Él quiera hacer en nuestra vida. Decirle, Señor, mi corazón está dispuesto para ti. Pero es interesante porque el pasaje, inclusive yo le estaba diciendo, el pasaje de Marcos es más específico porque dice en el versículo 48, y lo compartíamos ayer, dice, y viéndole remar con fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos sobre el mar y quería adelantárseles. Hay momentos, y creo que lo compartimos en devocionales anteriores, que le decimos, yo mismo le he dicho al Señor, he escuchado a hermanos, hermanas, a siervos de Dios inclusive decir, Señor, ¿y dónde estás tú en medio de todos estos problemas que estoy pasando, Señor? Parece que Dios ignorara, porque este texto está diciéndole que Jesús era consciente de que ellos estaban remando con fatiga, que lo que estaban haciendo era contrario, y vamos a verlo más adelante en alguna de las enseñanzas que trae este pasaje. Pero en medio de esas circunstancias, hay algo que el Señor Jesucristo se ha propuesto hacer con sus discípulos, que estando en la batalla con el viento contrario, a punto de caer al mar, de hundirse, Jesús no estaba con ellos en la barca, y más bien dice la palabra que quería adelantárseles. Y es interesante porque aquí está el secreto de estas cosas, y en situaciones similares, porque Jesús estaba caminando sobre las aguas y hasta tenía, y subrayo y lo he repetido varias veces, la intención de pasar de largo sin prestar atención a las circunstancias que estaba viviendo. Pero es porque en medio de esas situaciones, y qué bonito, qué bueno sería que nosotros aprendiéramos a descubrir esto, a entender esto, porque algo estaba a punto de acontecer en esta historia y en la vida de Pedro especialmente, que cambiaría su vida para siempre. Por esto yo insisto mucho, mi hermano, mi hermana, que toda circunstancia que vivimos podemos aprender muchas cosas. Yo siempre he dicho, lo he manifestado en muchos devocionales, y es algo que tengo para mí en mi corazón y mi vida, y es que cada vez que estoy pasando por problemas, porque vaya que me meto mucho en dificultades, producto de la fe, o personas que se molestan conmigo, no tengo los suficientes recursos para hacer todo lo que quiero hacer, pero confío en Dios, y Dios es fiel, y cuando vienen los tiempos de escasez, los tiempos de enfermedad, los tiempos de dificultad, de lucha, de gente que se levanta contra nosotros, no me pongo a ver las personas que están en contra, sino ver la mano de Dios, y proclamo y digo, Señor, en medio de esta tormenta que se ha levantado, voy a ver tu mano, Señor, aquí te voy a conocer. Si estoy enfermo, lo he dicho en estos días y te lo quiero repetir hoy como de parte de Dios, mi hermano, si estás pasando por un proceso de enfermedad, declare, Señor, aquí voy a ver tu mano sanadora, como nunca antes la he visto. Si estás en problemas económicos, vas a conocer a Dios como el proveedor. Y en estas circunstancias, en torno al pasaje que estamos leyendo, Dios, el mismo Señor Jesucristo, se había propuesto darles una oportunidad a los discípulos para que en medio de esas tormentas aprendieran a descubrir la presencia del Señor. Acuérdense que en los versículos que hemos leído anteriores, ellos declaran que es un fantasma. Ni siquiera en medio de sus problemas empiezan a identificar quién es el que se está moviendo por encima de las tormentas.
Hay gente, y lo expresaba ayer y lo quiero confirmar hoy, que simplemente Dios se está moviendo y le echan la culpa quizás a demonios. Hace muchos años estábamos dando unas conferencias sobre el Espíritu Santo y la forma como Él se mueve en el corazón. Y estamos enseñando inclusive sobre los dones del Espíritu Santo. Y había un momento precioso, único, que solamente Dios lo sabe abrir. Y Dios estaba liberando a las personas de algunas ataduras que tenían, de algunas prácticas que ellos estaban haciendo. Y yo recuerdo que hubo un momento en que hubo un derramamiento del Espíritu Santo sobrenatural. Dios en su misericordia lo quiso hacer de esa manera. Y yo recuerdo que había dentro de era un grupo de jóvenes, y había una de las jóvenes que venía con una atadura. En el momento de orar por ellos fue libre, pero sucedió algo curioso con esta joven, y es que ella comenzó a recibir una manifestación tan poderosa del Espíritu Santo, sobrenatural, que con palabras es difícil describirla. Y ella pensó que ella continuaba con una atadura, y me decía, pastor, hay algo en mí que no lo entiendo, ore por mí, ore por mí. Y comenzamos a orar, y oramos en la mañana, en la tarde, en la noche. En la noche terminamos las conferencias de ese retiro de jóvenes, pero teníamos que permanecer porque entraron en otro tema justamente en ese retiro. Y yo le dije, Señor, ¿qué está pasando? En la noche le estuve preguntando al Señor, pero no había respuesta de parte de Dios. Dios estaba en silencio. Y yo recuerdo que al otro día, como a las 11 de la mañana, me senté al lado de esta joven y le dije, descríbame qué es lo que está sintiendo en su corazón. Y me dice, comienza a describirme, y ella me decía, es que siento como un fuego interior, como algo que quiere salir de mí, que quiere brotar, pero me da miedo. Y yo en ese momento le dije, Señor, ¿qué es esto? Y una palabra clara de parte del Señor que me dijo, es la manifestación de mi Espíritu Santo, dígale que la deje fluir. Y yo le dije justamente esa misma palabra a esta joven, y ella comenzó a dejar salir. Venía de un tiempo de tristeza, desde su niñez, pero fue tan fuerte la presencia del Espíritu Santo, en medio de la prueba que ella tenía, en medio de las ataduras que tenía. Si lo relaciono con este texto, en medio de las tormentas que estaba viviendo dentro de su interior, que vino el Espíritu Santo con poder y la llenó de gozo y alegría, en una manifestación gloriosa del Señor. Y cuando ella le dio libertad al Espíritu Santo en su interior, todo el grupo de personas que habíamos ahí, tal vez habíamos más de 30 personas, era un grupo bastante reducido, pero porque era por inscripción y era un tiempo que habían apartado para permanecer y aprender del Señor, para ser entrenados, se llenó de gozo ese lugar. Y basta que nos miráramos unos a otros y brotaba la alegría. Toda la tristeza nació cuando ella comenzó a darle libertad en su interior. Y después decía, siento una alegría, siento una paz en mi interior. No me había dado cuenta, era la expresión que esta joven decía, que era la presencia de Dios alentándome, fortaleciéndome, llenándome de su Espíritu Santo. Y es lo que tanto anhelé por tantos años. A veces nos da miedo las manifestaciones de Dios. A veces nos da miedo el pensar que son otras cosas porque no hemos aprendido a hacer o mejor, como dice el libro de Hebreos, no hemos ejercitado nuestros sentidos. Y por la falta de experiencia, o por la falta de instrucción, o por los temores internos que tenemos, simplemente pensamos que un fantasma, como está manifestando los apóstoles o los discípulos aquí, es el que se está acercando. Y es interesante porque Dios hace cosas sobrenaturales. Voy a citar al menos 2 pasajes que tienen que ver mucho con esta manifestación de lo que se está pasando en este lugar. El 5, está Moisés. Lleva casi 40 años en el desierto porque le tocó huir de Egipto, y está siendo moldeado durante esos 40 años su carácter. Desaprendiendo, digo yo, en el desierto, porque qué difícil es desaprender. Hay cosas que se han aferrado tanto en nuestro corazón que la fe tiene, o no puede mejor desarrollar la fe por el razonamiento que hay dentro de su corazón. Y nos volvemos cerrados de corazón. Bueno, lo voy a decir de otra manera, nos volvemos tercos y no le damos libertad a Dios para orar. Moisés está en esa situación. Tal vez en muchos momentos había visto por el fuerte calor de la región donde estaba las zarzas ardiendo, pero él se encuentra con algo diferente.
Algo que debemos aprender, mi hermano, mi hermana, en medio de todas las situaciones, es a observar las cosas. Pero comenzar a mirar las cosas no con nuestros ojos espirituales, sino más bien no con nuestros ojos naturales, sino más bien con nuestros ojos espirituales. Y Moisés, ahí en esos versículos que le estoy citando de Génesis 3, Éxodo 3, del 1 al 5 mejor. Éxodo 3 del 1 al 5 dice, Moisés se encuentra con una zarza. Esto es un arbusto que se quemaba, pero el problema no era tanto lo que se quemaba, sino que no se consumía. Y dice el pasaje que Moisés se puso curioso y se acercó para ver esta zarza que no se consumía. Y porque algo estaba a punto de ocurrir, de acontecer en la vida de él, que cambiaría o que cambió, voy a decirlo así, cambió su vida totalmente, radicalmente. Hay sucesos en nuestra vida que nos van a cambiar la perspectiva de Dios, que nos van a fortalecer la fe, que vamos a ver la gloria, la bendición, la gracia, la misericordia de Dios en todo lo que nosotros podemos emprender. Y eso es lo que nosotros estamos esperando en medio de todas esas circunstancias. De ahí en adelante Moisés se convirtió en pastor o mejor en un líder de más de 2 millones de personas y tener toda la capacidad para conducirla en el desierto hasta donde Dios se lo permitió. Y hay otro caso bien interesante que es el caso de Elías. Elías ha salido de un momento de depresión donde desea morirse, donde le dice, basta ya, Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Este pasaje se encuentra y hemos hablado de él, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo, especialmente los versículos 11 al 13. Elías, el profeta, se había escapado a causa de batallar, de una amenaza. Querían cortarle la cabeza, textualmente dice la palabra, y quería esconderse en Dios. Hay momentos que decimos, Señor, ¿dónde está? Y hay gente que comienza a buscarlas en iglesias. Si es necesario ir a otro país, comienzan a buscar a otro país donde creen que se está manifestando Dios. De una cosa puedes estar seguro, y lo digo por experiencia. Cuando Dios quiere hablarte, cuando Dios quiere manifestar su poder, lo va a hacer allí donde estás. Job en el capítulo 23 hace una pregunta y dice, ¿quién me diera el hallar donde encontrar a Dios? Y él comienza a decir, si iría al norte no lo voy a encontrar, si iría al sur no lo percibiría, si iría al oriente, Señor, allí no estaría, Señor. Y luego él hace una expresión que es muy importante tenerla en cuenta, y tú puedes leer ese texto de Job capítulo 23 y él dice, pero él conoce mi camino. Y es una expresión de seguridad. Y yo creo, mi hermano, mi hermana, que Dios sabe la situación que está viviendo. En este pasaje, si volvemos al pasaje de Mateo capítulo 14, dice que Jesús se dio cuenta de que estaban en problemas, que las fuerzas, a lo mejor la cuarta vigilia de la noche empieza más o menos a las 3 de la mañana. La noche se la viven normalmente en 4 vigilias, por eso dice en la cuarta vigilia de la noche. Están cansados, toda la noche remando. El viento les era contrarios. No tenían como tal vez los barcos que tenemos en este tiempo con motores, sino que eran simplemente remando, que podían atravesar especialmente aquel tramo que el Señor les había hecho que hicieran. Pero Jesús quiere pasar de lejos. Pero era consciente de lo que estaba pasando, pero en medio de esa situación Dios no le iba a quitar, o mejor, el Señor Jesucristo no les iba a quitar la oportunidad de poder experimentar algo diferente en esas pruebas. No sé si tú te has dado cuenta o has pasado en tu vida que la misma situación se repite tantas veces. A veces no alcanzamos a identificar qué es lo que Dios se ha propuesto hacer a través de esas circunstancias que estamos pasando. Y esto es lo que nos enseña la palabra. En el caso de Elías, el profeta, él se había escapado de la batalla y quería esconderse en Dios, decirle, Señor, ayúdame. Pero es interesante que dice la Escritura que Dios mandó un viento, luego un terremoto, luego un silbo apacible y suave, porque algo estaba a punto de acontecer en la vida de Elías. Él estaba a punto de conocer a Dios
y sobre todo que lo quería comisionar. Había faltado una comisión, al menos 3 cosas le enseña en ese instante a Elías, porque él pensó que su tarea había terminado. Dios le dice, no, aún te queda 3 cosas por hacer, y tú lo puedes leer ahí en el capítulo de Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 13 al 15, y lo comisiona. Y es interesante cuando aprendemos a descubrir, y en medio de esas circunstancias difíciles, Dios las utiliza para hablar íntimamente a una persona que Él quiere utilizar. Puedo decir con seguridad, porque así lo ha hecho conmigo, que en esos momentos, en esos procesos, Dios está a punto de hacer algo grande contigo. Y pienso que en muchas ocasiones no son fantasmas, y aunque gritemos que es un fantasma, es más bien reconocer esa presencia de Dios mismo en nuestra vida. Pues entonces a lo mejor, si no es así, Jesús pasará de largo y nos perdemos todo aquello que Dios ha preparado. He conocido, y a veces me gusta ministrar a los niños la presencia de Dios, activarlos en esa experiencia con el Espíritu Santo. Y cuando ellos son capacitados, o cuando ellos se disponen su corazón para el Señor, ellos hacen cosas que nos parecen locura, porque son niños, porque le creen a Dios y porque pueden tener una conexión más sencilla con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una estructura mental que es difícil aprender a caminar con el Señor, que cuando nos dice cosas, cuando pone impresiones dentro de nosotros, cuando a través de las circunstancias Él quiere hablarnos, quizás nosotros no lo aceptamos. Dañamos procesos que Dios quiere hacer con nuestros hijos, porque digo yo, y perdónenme cómo lo voy a decir, metemos la mano donde no tenemos que meterla. Deja que Dios complete sus procesos. Claro, los amamos, claro, no queremos que ellos pasen por las situaciones que nosotros hemos pasado, pero a veces Dios forma tormentas en su vida para que ellos aprendan a discernir, a conocer, a reconocer la presencia de Dios en las batallas. La pregunta que yo me hago en estos momentos es, ¿qué batalla estás librando? ¿Y cómo en medio de esa batalla estás descubriendo la presencia de Dios? A veces cuando no podemos ser moldeados, o no nos rendimos delante de Él, en uno de los cánticos que entonábamos esta mañana justamente dice, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Pero sobre todo la parte final, y es el tema principal de ese cántico, es yo quiero menguar para que Dios comience a crecer dentro de nosotros, derribar argumentos que nosotros tenemos. Hay muchos argumentos, tal vez nos sentimos indignos de la presencia de Dios, pero Dios en su misericordia te quiere preparar para que a través de esa situación que tú estás viviendo, al salir de ella y al reconocer la presencia de Dios en medio de esa situación, tú puedas contarle a muchas personas que están viviendo exactamente lo mismo o en peores situaciones de las que tú estás viviendo. A veces es la forma como Dios nos entrena. ¿Y qué podemos decirle al Señor? ¿Le vamos a protestar por pasarnos por esos momentos? Pienso que no, porque a Él le ha placido. Y qué interesante, porque muchas veces, inclusive en el cántico le decíamos, Señor, te entrego mi voluntad. O como dijo el Señor Jesucristo, hágase tu voluntad, hágase todo conforme tu voluntad. Y eso es importante, porque Dios sí que toma en serio nuestras palabras. Y cuando aceptamos esa voluntad de Dios, podemos tener la plena seguridad de que pasemos por lo que pasemos, sea por fuego, sea por agua, sea por tormenta, sea por batalla, sea por lucha, Él está presente. Solamente yo le pido al Señor con todo mi corazón que en medio de esas situaciones que estamos viviendo, no miremos fantasmas, no le echemos quizá mucho la culpa al enemigo. Aún a Él lo puede utilizar Dios para moldearnos a nosotros, para discernir, para entender, para comprender aquello que Dios se ha propuesto, que nosotros seamos hábiles y aprendamos a discernir esa mano de Dios para hacer cosas extraordinarias, como vamos a ver más adelante en este pasaje. Dígale al Señor que en esas circunstancias que estás viviendo, le ayude a entender y a conocer sus propósitos. Dígale, Señor, yo en esta batalla que estoy librando, en esta enfermedad quizás, en esta depresión o en esta circunstancia que se ha levantado en mí, quizás en su hijo, quizás en su esposo, quizás en la empresa, descubra cómo Dios se quiere mover
porque hay un propósito en todo lo que está pasando. Acuérdese lo que dice Romanos 8:28. Más a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, yo te doy muchas gracias por este momento que nos regala? Y gracias porque tú nos estás llevando, Señor, a niveles de comprensión de tu palabra, Señor, que tú quieres que experimentemos. Yo sé que muchos de mis hermanas y mis hermanos están pasando por dificultades, por luchas, pero también yo sé que a través de ellos tú tienes propósito, Señor. Tú te has propuesto hacer algo, hacernos sensibles a tu presencia. Quita, Señor, todo velo que no nos permite ver tu gloria, que no nos permite ver el resplandor, Señor, de tu palabra, Señor, de tu presencia. Y enséñanos a discernir, a conocer ese mover tuyo precioso, Señor. Gracias por amarnos y gracias por todos los planes y proyectos que tiene con mi hermano, con mi hermana, conmigo, Señor. Los aceptamos y queremos vivir en ellos, Padre. Muchas gracias. Dejo en tus manos a tu pueblo, agradeciéndote por tu palabra, por tu respaldo y por todo lo que vas a hacer hoy con nosotros, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, adelante. Dios está contigo. Él no te va a abandonar y Él quiere mostrarte grandes cosas. Le habló su pastor Irán de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.